Hola niños y niñas, soy Einer Salazar, profesor de educación primaria. Bienvenidos a Aprendo en Casa, semana 32, día 1, cuarto grado de primaria. La actividad para el día de hoy se titula Lo veo y no lo creo. En la semana anterior te has dado cuenta de qué es y cómo usar tu tiempo libre. Hoy continuaremos con diversas actividades en las que utilizarás tu tiempo libre para investigar y jugar nuevamente. Realizarás una indagación en la que pondrás a prueba tu habilidad para hacer experimentos y ver si los objetos metálicos pequeños, como las agujas o los clips, pueden flotar o se hunden en el agua. Bien, nuestra meta para el día de hoy es descubrir mediante la indagación si los objetos metálicos pequeños, como las agujas o los clips, pueden flotar en el agua. Vamos a realizar entonces un experimento muy bonito, ¿no? Descubrir mediante la indagación si los objetos metálicos pequeños, como las agujas o los clips, pueden flotar en el agua. ¿Qué queremos que aprendas con esta actividad? Vamos a ver qué es lo que queremos que aprendas o que logres en esta actividad. Plantear las posibles respuestas a las preguntas de indagación a partir de tus saberes. Eso es lo primero. Elaborar y explicar el plan de indagación para demostrar la hipótesis. Obtener datos al realizar un experimento sugerido para demostrar si los objetos metálicos pequeños flotan o se hunden en el agua. Registrar los datos o resultados del experimento en cuadros o dibujos relacionados con la información proporcionada. Elaborar las conclusiones de la indagación basada en las evidencias del experimento y la información proporcionada sobre por qué los objetos metálicos pequeños flotan o se hunden en el agua. Comunicar a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Eso es lo que queremos que logres con esta actividad. Muy bien, vamos a empezar entonces. Bien, reflexiona y escribe las respuestas a las siguientes preguntas. Vamos a empezar por esto. Dice, ¿has visto alguna vez flotar una lata? Probablemente que sí, probablemente que no. Algunos de repente han visto, otros no. Entonces, ahí tienen la respuesta, cada uno de ustedes. ¿Qué sabes sobre la flotación de los cuerpos en el agua? Estas respuestas lo vas a escribir con tus propias palabras, según lo que tú piensas, según lo que tú crees. ¿Has probado qué objetos flotan y qué objetos se hunden en el agua? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Cada uno tiene una experiencia diferente. Entonces tú escribes tu respuesta según tu experiencia. ¿Sabes por qué flotan algunos objetos y otros se hunden? ¿Sabes exactamente? Tú tienes la respuesta. Muy bien, seguimos. Ahora sí te vamos a plantear ya la pregunta de investigación. Esta pregunta también al inicio, en esta vez, lo vas a contestar con tus propias palabras. La pregunta de investigación dice, los objetos metálicos pequeños, agujas, clips, para papel, ¿flotan o se hunden en el agua? Esa es la pregunta de investigación. Repito, los objetos metálicos pequeños, como agujas, clips, para papel, ¿flotan o se hunden en el agua? Esa es la pregunta. Y ahí tienes que contestar también con tus propias palabras, con tus propias ideas. Por ejemplo, ahí dice, yo creo que los objetos metálicos pequeños, agujas o clips, flotan. Puedo marcar, si digo que flotan, lo marco ahí en el espacio donde dice flotan. Y si digo que no flotan, lo marco en el espacio donde dice no flotan en el agua. Y sustento por qué. ¿Por qué flotan y por qué no flotan? Depende a mi respuesta.
la respuesta que tú vas a dar con tus propias palabras, de acuerdo a tus propias ideas. Muy bien, una vez que has contestado la pregunta de investigación, esas son tus hipótesis, son muy importantes. Lo que tú has escrito es muy importante porque son tus hipótesis. Luego te vas a plantear tu propósito de investigación, el objetivo de tu investigación. Ahí está también, ahí dice, el objetivo de mi investigación o indagación es, profesor, demostrar que los objetos metálicos se hunden en el agua o flotan en el agua. Muy bien, puede ser tu objetivo. Muy bien. Seguimos. Ahora vas a elaborar tu plan de investigación. Para esto, como siempre, te ayudas en las siguientes preguntas. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? ¿No? Esas preguntas te van a ayudar. ¿Qué voy a hacer primero? Profesor, voy a leer el experimento que tengo que realizar en la ficha. Bien, puede ser. Voy a investigar sobre los objetos que flotan en el agua. También puede ser. ¿Qué haré luego? Analizaré esa información, ¿no? ¿Qué haré después? Profesor, realizaré el experimento y haré mis anotaciones. Muy bien, puede ser. Tus respuestas. Ese será tu plan. Muy bien. También es necesario que escribas los materiales que emplearás en tu experimento. ¿Qué materiales vas a utilizar? Bueno, los materiales están en el experimento. Mira, ahí está, y ahí tenemos la ficha del experimento. Flota y no flota. ¿Qué materiales acá? Materiales: un vaso lleno de agua, ¿no? 2 o 3 gotas de jabón líquido. También 2 clips, un vaso, preferentemente de vidrio o de plástico duro, un tenedor o trinche metálico. Ahí están tus materiales, ¿no?, que vas a utilizar para realizar el experimento. Y de paso ya vamos a leer el experimento. Ahí están, ya lo leímos los materiales. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Mira, ¿cómo se va a realizar el experimento? Ahí está. Llena el vaso con agua hasta el borde. Eso es lo que vas a hacer primero. Coge el clip de un extremo y échalo al agua en posición vertical, o sea, de arriba para abajo. ¿Qué le ocurre al clip en el agua? Vas a descubrir ahí, ¿se hunde o no se hunde? Ese es el segundo paso. Ahora el tercero dice, ahora coge el otro clip, vas a coger el otro clip y ponlo cerca del extremo del tenedor, así como está en la figura, dice, la figura 2, ahí lo ves. Y con mucho cuidado hunde el tenedor en el agua del vaso. Despacito, con mucho cuidado, lento. Retira muy lento el tenedor sin tocar el clip. O sea, lo sacas el tenedor sin tocar el clip. Estando el clip en el agua, echa una gota de jabón líquido en medio del clip. Pero antes de eso tienes que observar, ¿no?, ¿qué pasa con el clip? ¿Se hunde como en la primera imagen o no se hunde? Creo que en esta segunda parte no se hunde el clip. Entonces vas a observar para que hagas tus anotaciones. Ahora, estando el clip encima en el agua, echa una gota de jabón líquido en medio del clip, se encimita, y observa lo que pasa. Se hunde, profesor, pueden decir algunos. Bien, tienes que observar. Y ahora sí vamos a describir qué es lo que pasa en el experimento. La explicación teórica de lo ocurrido en el experimento. Presta mucha atención porque esto te va a servir para que realices tus anotaciones. Dice, con todos los materiales, el agua está formada por partes muy pequeñas denominadas moléculas. Así está formada el agua, unas partes muy pequeñas que se llaman moléculas, que están unidas entre sí mediante fuerzas de atracción. Esas moléculas están unidas. Cada molécula se atrae con las otras que están a su alrededor, se atraen, se pegan. Como muestra, vemos la figura donde las moléculas están representadas por esferas azules y las fuerzas representadas por flechas de color rojo. Ahí lo tenemos en la imagen, ¿no? Son
como unas bolitas, como unas esferas, pero que se unen, ¿no? Se atrapan por la fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción se llama fuerza de cohesión. Grábalo bien, se llama fuerza de cohesión. Entonces, por esa fuerza se unen las moléculas y no se separan. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a seguir leyendo el resultado del experimento. Dice, en la superficie del agua también ocurre lo mismo. Encimita del agua, cada molécula extrae a las otras que están a su alrededor, ¿no? Lo atrae y se juntan, pero solo con las de abajo y las que están a su lado, porque encima no hay agua sino el aire, solamente con las moléculas del agua, ¿no? En la superficie se forma una especie de lámina, ¿no? Como una telita elástica que puede soportar pesos ligeros, como el del clip o el peso de algunos insectos que suelen caminar por la superficie del agua sin romperse. Eso hemos visto, a veces hemos dejado ahí una tina con agua y a la mañana siguiente hemos encontrado ahí algunos insectos sobre del agua que no se han hundido. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Por la fuerza de cohesión de las moléculas. Ahora, ¿qué ocurre cuando echamos el jabón en el agua? La fuerza de cohesión se debilita y la lámina se rompe haciendo que el clip caiga hacia el fondo del vaso. Entonces, el jabón hace que se rompa esa lámina, esa fuerza de cohesión, y entonces los objetos se hunden. Por ese motivo dice, usamos jabón para lavar, porque al romperse la tensión superficial del agua, esta puede penetrar entre los tejidos de las telas y arrastrar consigo la suciedad. Por eso es que se usa jabón, ¿no? Para lavar la ropa, o se usa también ácido, porque esa sustancia hace que estas moléculas cohesionadas se separen y también penetre, ¿no? El agua en la ropa y salga la suciedad. Entonces eso sucede cuando lavamos. Muy bien, ahora sí estamos listos para contestar estas preguntas, después de leer, por supuesto, después de realizar el experimento. Tienes que realizar el experimento. Bueno, yo no lo realizo por un motivo de tiempo y todo eso, pero tú realízalo ahí, el experimento, junto a tu familia. ¿Cómo realizarás el experimento? Ahí se describe, ¿no? En la primera parte. Consigues los materiales, coges un vaso, es el primer paso, y le echas el agua. Luego echas un clip en forma vertical, el clip, vas a ver qué pasa con el clip. En el segundo paso haces lo mismo, coges un vaso, ahora coges un clip pero ya sobre un tenedor y lo sueltas, lo pones en el agua, pero despacito, sin que se mueva, y vas a ver qué pasa también con ese clip. Y el tercer paso, echas jabón encima del clip para ver qué es lo que pasa. Entonces, 3 pasos se realizan en el experimento, ¿no? ¿Qué esperas lograr con el experimento? Fácil, profesor. Demostrar si los objetos de metal que son pequeños se hunden o flotan en el agua. Esa es demostración. El experimento es demostrar, ¿no? Algo. Y en este caso vas a demostrar si los objetos metálicos pequeños como el clip o las agujas flotan en el agua. ¿Qué datos esperas recoger? ¿En qué registrarás los datos? ¿Qué datos esperas recoger? ¿No? ¿Qué datos esperas recoger? ¿Cómo? ¿Qué sucede con los objetos metálicos? ¿Y dónde lo vas a registrar? En un cuadro. Puede ser en un cuadro de doble entrada o en un organizador visual también puede ser. Bien, seguimos. Ahora sí, estás más preparado ya para dar respuesta a la pregunta de investigación. Esta pregunta se va a contestar la segunda vez ya, porque en la primera lo has contestado con tus propias palabras. Ahora dice, los objetos metálicos pequeños, como agujas, clips para el papel, ¿flotan o se hunden en el agua? Profesor, flotan. Pero también se hunden, me puedes decir, ¿no? Porque así lo hemos visto en el experimento. ¿Por qué? Ahora vas a sustentar por qué. Flotan por la fuerza de cohesión de las moléculas, profesor. Muy bien, ya tenemos una respuesta científica porque lo hemos demostrado a través del experimento y también con la explicación del experimento. Y se hunden, ¿por qué? Porque se rompen las moléculas de cohesión
con la sustancia, con algún tipo de sustancia, en este caso con el jabón líquido. Muy bien, excelente tu respuesta. ¿Qué diferencias encuentras y qué semejanzas encuentras con tus respuestas iniciales? ¿Cuáles fueron tus respuestas iniciales? Lo vas a comparar tus respuestas iniciales y con la respuesta que hemos dado ya después de realizar el experimento y leer la información. Entonces ahí vas a ver algunas semejanzas y algunas diferencias. Muy bien, eso lo vas a hacer tú. ¿Tu hipótesis fue verdadera o fue falsa? Lo que dijiste, ¿estuvo bien o no estuvo bien? ¿Fue verdadera o fue falsa? Ahí vas a notar. Muy bien. ¿Te has informado y comprendido mejor sobre la flotación y su relación con una propiedad del agua? ¿No? Ahí hemos visto en la propiedad del agua, ¿no? La propiedad de la cohesión de las moléculas, ¿no? ¿Qué propiedad es esa? También tienes que preguntar o investigar en algún libro. Es importante que tú también investigues, ¿no? Muy bien. A compartir los resultados de mi investigación. Ahora comparte los resultados. ¿Con quién? Con tu familia. Realiza el experimento nuevamente. Si lo has hecho el experimento solo, ahora realízalo con tu familia. Demuéstrales y explícales lo importante que es hacer una indagación para demostrar una hipótesis si es verdadera o es falsa, ¿no? Explícales también que las evidencias experimentales valen más que las ideas simples o creencias sobre los fenómenos naturales que no pueden tener, ¿no?, una demostración. Ahora reflexiona sobre tus aprendizajes. Recuerda tu meta. Mi meta, profesor, es descubrir mediante la indagación si los objetos metálicos pequeños como las agujas o los clips pueden flotar en el agua. Muy bien, ¿has logrado o no has logrado tu meta? Claro que sí, ¿verdad? Porque lo realizaste el experimento y ahí te has dado cuenta que si flotan o no flotan los objetos metálicos pequeños como las agujas y los clips. ¿Lograste la meta? Sí, profesor, muy bien. ¿Qué acciones realizaste para validar tu hipótesis? Realicé el experimento, profesor, pero también leí la información que explica el experimento. Muy bien. ¿Cómo te ayudó el experimento para validar? Me ayudó mucho, porque me ha demostrado qué es lo que sucede con los objetos metálicos pequeños en el agua. Bien, correcto. Ahora sí, terminamos. Tenemos acá una tablita, un cuadro, donde vas a marcar ahí los criterios que has logrado, los que tienes dificultad y los que necesitas mejorar. Por ejemplo, propuse posibles respuestas o hipótesis a las preguntas de indagación a partir de mis saberes. Sí, porque lo has contestado solo, lo logré, una X. Elaboré y expliqué el plan de indagación para demostrar la hipótesis. Tuve algunas dificultades, profesor, una X. Me faltó un poquito. Obtuve datos al realizar el experimento sugerido para demostrar si los objetos metálicos pequeños flotan o se hunden en el agua. Claro que sí, porque has realizado el experimento. Registré los datos o resultados del experimento en cuadros o dibujos y relacioné con la información proporcionada. Sí, profesor, muy bien, has hecho un perfecto. Elaboré las conclusiones, ya sabes, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿A qué conclusiones llegaste? ¿No? Entonces, si ya sabes eso, colocas lo logré. Comuniqué a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Sí, porque lo compartí con mi familia, profesor. Muy bien, correcto. Y terminamos ya. Felicitaciones porque has hecho una buena actividad y has aprendido. Ahora, organiza tu portafolio. Siempre debes tener tu portafolio ahí. Tú tienes que tener tu portafolio y colocar ahí tus actividades en tu portafolio. Ahí guardar tus anotaciones, ¿no? Te serán de mucha utilidad en las siguientes actividades, ¿no? Al revisarlas podrás evaluar tus logros y tus dificultades también, ¿no? También te será útil para incluirlos en la galería de posibilidades que se va a realizar el día viernes, ¿no? ¿Qué realizarás al final de esta semana, ¿no? El día viernes. Muy bien, felicitaciones, espero que te haya gustado esta actividad. A mí me pareció muy interesante esta
estoy seguro que a ti también.